Pues vamos a orar y vamos a comenzar. Mi Dios, gracias Padre por este día y gracias Señor porque podemos venir ante ti, Señor, ante tu palabra y mi Dios, escuchar lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Gracias Padre porque tú nos hablas y porque, bueno Dios, pues rogamos Señor que nuestro corazón sea abierto, que sea tierra fértil, Señor, para la semilla de tu palabra el día de hoy. Damos gracias en nombre de Jesús. Estamos estudiando ahí el punto de las mentiras que muchas veces nosotros vamos tomando y creyendo esas mentiras que nos apropiamos de ellas o vivimos de acuerdo a ellas y a veces somos engañados, nos afectan en nuestra manera de vivir. Y la verdad es el paso número 2, dice la verdad que nos libera. La mentira nos esclaviza. Y cuando creemos una mentira y vivimos de acuerdo a ella, finalmente va a ir destruyendo nuestra vida. Y en este caso llegamos acá al segundo paso. ¿Y qué es lo que me puede liberar? Pues justamente la verdad. Falso o verdadero. ¿Qué piensan? ¿La mayoría de los cristianos son maduros y es difícil engañarlos con ideas falsas? Falso. ¿Qué creen? Algunos dicen verdadero, ¿no? ¿Qué piensan? ¿La mayoría será maduro? La realidad es que no, y muchas veces aún los que somos maduros también hemos sido engañados, ¿sí? Entonces, creo que no, la mayoría de los cristianos no somos maduros, aún nos hace falta mucho por crecer y conocer a nuestro Dios. Segunda cosa, ¿el que practica el pecado es esclavo del pecado? Verdadero. Y la tercera pregunta, ¿la Biblia nos hace libres porque enseña la verdad? Verdadero. Una de las cosas que tenemos que entender nosotros, que he usado esta ilustración en varias ocasiones, pero creo que es excelente para entender, cuando nosotros queremos identificar un billete, si es falso o verdadero. En una ocasión yo le decía, y cayó redondita mi suegra porque le decía, lo agarras y lo sacudes, y si se despeina es falso. Y agarró el billete y lo sacudía y ya después me volteé a ver. Pero, ¿qué tendrías que hacer tú para poder identificar un billete falso? Conocer el verdadero. No necesitamos tanto ponernos a estudiar nosotros los billetes falsos. Yo tengo una colección de billetes, me gusta coleccionar billetes, y resulta ser que algunos de ellos yo los veo y dudo de que sean verdaderos. Los compramos algunos veces a coleccionistas y los veo y hay algunos que tengo mis dudas. Entre otras cosas, por ejemplo, tengo un billete que no tiene firmas. No sé si se han dado cuenta que los billetes van firmados. Ahora, es un billete antiguo. Los billetes antiguos no tenían muchas pruebas de veracidad. ¿Y saben ustedes que los primeros billetes que sacaron se tenían que firmar uno por uno? Los primeros billetes se firmaban a mano. Y dado que muchas veces sacaban pues muchos billetes, salían a circulación algunos sin firmar. Entonces tengo por ahí un billete que no tiene las firmas. Dice aquí, por ejemplo, la firma del Junta de Gobierno y Cajero Principal. Y ese billete no está firmado. Entonces me hacía dudar de que fuera genuino. Hoy en día pues tienen muchas cosas para poder identificar un billete falso. ¿Saben que yo he visto billetes falsos de esos de plástico? No decir, los de plástico ya no se pueden falsificar, pero me ha tocado verlos. Lo más ridículo de todo es que la ventanita esta era cinta adhesiva. Le ponían cinta adhesiva y se veía la ventanita transparente. Pero los hay. Y para no caer en la trampa de agarrar un billete falso, porque finalmente el que pierde, ¿quién es? El que lo recibe. Puedes ir tú con tu billete falso y si es que me dieron un billete falso, llegas al banco y le dices, ¿me cambia mi billete falso y me da una verdad? ¿Sabes qué es el banco? Te quita el billete falso y no te da nada. Te da un recibo que dice, recibí un billete que va a ser puesto a prueba y si resulta que es verdadero, le devolvemos el dinero. Pero pues evidentemente, si te dieron un billete de falso, ya perdiste. ¿Cómo conocer el billete falso? Estudiando las características
del billete verdadero. ¿Cómo identificar la mentira? Conociendo la verdad. Y justamente de eso trata el estudio de hoy. Dice, la verdad que nos libera. Diariamente somos bombardeados por creencias populares. ¿A quién vamos a creerle? Dice, todos quieren dirigir nuestras vidas. Por esto es urgente saber distinguir entre las voces de la verdad y el clamor de la falsedad. Según Jesús, ¿qué es lo que nos hace libres? Vamos a estudiar particularmente dos pasajes y algunos versículos más. Pero acompáñenme por favor a Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Juan 8, 31 y 32. ¿Listos? Dice el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Según Jesús, según este pasaje, ¿qué es lo que me hace libre? La verdad. Hoy se dice que la verdad es poder, ¿no? Pero la verdad en el caso de la Biblia es libertad. La verdad te va a libertar de ciertas mentiras. Y si la verdad nos libera, entonces ¿qué es lo que nos esclaviza? La mentira. La palabra de Cristo, es decir, la Biblia, guía a cada creyente a la verdad. Tristemente muchos cristianos hoy viven ignorando lo que dice la Biblia. No la leen, mucho menos la estudian, sino que solo siguen lo que otros les dicen. Si lo que les dicen es falso, pueden desviarse del camino. Y aún en la iglesia hay enseñanzas que crean confusión. Otros conocen la Biblia, pero no viven de acuerdo a ella. Y al igual que los otros, terminan mal. Ahora, la verdad me libera. El punto es, y lo que queremos nosotros llegar a ello con este estudio es, ¿qué tanto yo conozco la verdad? Hay veces que nosotros creemos conocer la verdad y cada uno tiene, como decía alguno, no, mi verdad. Cada uno tiene la verdad y solemos escuchar mucho este argumento, que por cierto también es una mentira que nos tragamos bien bonito muchos, de que la verdad es relativa. Es decir, tu verdad es diferente que mi verdad. Mi versión es lo que yo conozco desde mi punto de vista y es tan respetable mi verdad como la de otros. ¿Es esto verdad? ¿Es esto algo real? No. ¿Existe la verdad absoluta? Existe la verdad absoluta y es la palabra de Dios. ¿Qué tanto la conoces? A veces hemos venido a la iglesia y conocemos y vamos aprendiendo. Pero ¿cuántas veces nos ha pasado que platicamos de un tema y conocemos el tema? Pero conocemos el tema porque alguien más lo dijo, ¿no? Oye, ¿qué dice la Biblia en cuanto a, no sé, el arrebatamiento de los creyentes? ¿Cómo va a ser el arrebatamiento? No, pues el pastor dijo que iba a ser así. Y creemos eso porque el pastor dijo. Y nos quedamos con lo que otros nos enseñaron. Y desgraciadamente no estamos conociendo de primera mano la palabra de Dios. ¿Qué tanto lees la Biblia? ¿Qué tanto pasas tiempo con ella? Es algo que debe ser un hábito diario de venir y conocer este libro es verdad. Dice el punto 3, medite en esta historia. Una vez un preso dijo, doy gracias que caí preso. Cuando estaba fuera, creía que estaba muy bien, libre, pero ahora veo que era un ignorante, preso del pecado. Aquí, al leer la Biblia, he encontrado la verdadera libertad, vida eterna y paz.
Es interesante porque esta historia de una u otra manera la he conocido varias veces yo, en varias personas. Nos la contaba, algunos conocieron al pastor Ramiro de aquí de Ezequiel Montes. Él fue uno de los que encontró la libertad estando en la cárcel. No muchos conocen quizás a otro pastor que ahora está en Baja California. Él se llama Gonzalo González, medio difícil de recordar el nombre, ¿verdad? Gonzalo González y su familia. Otro más que, como el pastor Ramiro, su instituto bíblico lo hizo en la cárcel. Él estuvo justo los años necesarios para terminar su instituto bíblico en la cárcel. Recibían por correspondencia y sus 3 años de cárcel fue su instituto bíblico. Así que a veces los jóvenes se quejan porque van al instituto bíblico y dicen, nos sentimos presos acá. Pues váyanse al instituto bíblico de esos hermanos. Ahí tuvieron un instituto bíblico encerrados y solamente con la palabra de Dios. En la cárcel encontraron la libertad. Y muchas veces hay gente que piensa que la libertad pues depende más bien de poder hacer lo que a mí se me dé la gana. Eso es libertad. Y hoy la gente aboga por el punto de decir, libertad significa no tener leyes. No. ¿Sabes que las leyes son creadas para garantizar la libertad? Si no hay leyes, no hay libertad. Ahora, la palabra de Dios, sus mandamientos, sus preceptos, justamente son las que garantizan mi libertad y me guían a esa libertad con la cual Cristo nos libera. Ya no somos esclavos de la ley, no somos condenados por la ley. Lo que Cristo logró, y a eso vamos a avanzar un poco también ahora, es libertad a través de cómo Cristo cumplió esa ley y justamente su palabra me da libertad en ella. Dice, ¿qué tiene que ver esta historia con usted? Aunque quizás nunca has estado preso, ¿es realmente libre? ¿Realmente eres libre? Los que conversaban con Jesús ahí en Juan capítulo 8, versículo 33, le dijeron que nunca habían sido esclavos de nadie. Vamos a verlo, ya lo revolví aquí el pasaje, Juan 8, 33. Le contestaron aquí en el versículo 33, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Qué les contestó Jesús entonces? Versículo 34. ¿Qué contestarías? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Esclavo es del pecado. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Y dice versículo 35, y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Alguna vez ha experimentado la frustración de sentirse esclavizado por el pecado? Fíjate que aquí, si bien este pasaje lo podemos aplicar al momento de nuestra salvación, cuando Él me liberó, ¿de qué? Del pecado, pero particularmente de la condena del pecado. Mi pecado me hace merecedor ¿de qué? Yo, por haber violado la ley de Dios, soy culpable. Y como culpable, merezco el juicio. ¿Cuál es el juicio que yo merezco? La condenación eterna, el infierno. Cuando yo creí en Cristo y recibo a Cristo como mi Salvador, Él me libera. ¿De qué me liberó en ese momento? De la condena del pecado. Yo sé que si muero hoy no voy al infierno. ¿Por qué? Porque Él pagó en mi lugar. Si Él me da lo que merezco, me voy al infierno. Pero al yo haber creído en Él, al que Él tomó mi lugar, fui liberado de la condena del pecado. Pero, ¿puede una persona que fue liberada de la condena del pecado seguir siendo esclavo del pecado? Podemos. En la vida diaria, hay veces que volvemos. Y dice
en Gálatas que debemos estar firmes con la libertad que Cristo nos hizo libres. Es decir, Dios me da la libertad en Cristo, pero muchas veces nosotros queremos seguir esclavos. ¿Y por qué? Porque no creemos, porque queremos. Hay veces que continuamos practicando el pecado sencillamente porque nos da la gana, siendo que ya fui liberado. Día a día el creyente va venciendo y debe de ir venciendo pecados, y esos pecados son justamente los que me van a dar libertad diaria. Gracias. Me dan la libertad del día a día. En el momento que recibí a Cristo, entonces recibí libertad de la condena del pecado. En el día a día recibo libertad del control y dominio del pecado. Hay pecados que todavía dominan tu vida, que tú los conoces. Hay pecados que dominan mi vida, los cuales debo enfrentarlos día a día y vencerlos. Entonces, ¿cómo puedo yo ser salvo de la condenación del pecado? Creyendo en Cristo y aceptándolo como mi Salvador. ¿Cómo puedo yo ser salvo del dominio diario del pecado? Es decir, ¿sigo yo ocupándome en mi salvación? Debo ocuparme, ya no para ir al cielo, porque ya eso lo pagó Cristo. Pero cuando dice la Biblia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, ¿está hablando de que te puedes ir al infierno? No, está hablando de que día a día tienes que ocuparte en liberarte, en dejar, en despojarte de esos pecados que podían llegar a dominar tu vida. Y por eso muchas veces sí experimentamos la frustración de sentirnos esclavizados del pecado, que yo quería dejar este pecado y le prometí al Señor y no lo he podido dejar. Entonces seguimos aquí con la siguiente pregunta: ¿hasta qué punto está su vida fundada sobre la verdad? ¿Cuáles de las siguientes frases son ciertas en su vida? ¿Qué de estas frases son ciertas? Márcalas. Leo la Biblia regularmente por mí mismo. ¿Qué sería regularmente? Algunos dicen, es que la leí esta semana. O sea, esta semana que pasó, ¿tomaste tu Biblia para leerla? Yo creo que si la lees una vez a la semana, ¿es regular? No creo que sea regular, no. Regularmente sería un hábito. Regularmente sería más bien que fuera extraño que un día no leyeras. A lo mejor en esta semana 5 días leíste la Biblia, eso es más regular. Entonces, ¿lees la Biblia regularmente por ti mismo? La siguiente pregunta: ¿soy honesto y reconozco que mi conocimiento bíblico es muy limitado? ¿Reconoces qué tan limitado es tu conocimiento bíblico? Creo que el conocimiento bíblico es muy limitado en cada uno de nosotros, por más que dediquemos la vida. Mira, si algo me llamó la atención a mí al ir al Instituto Bíblico y comenzar, yo llegué al Instituto Bíblico sabiendo que no conocía mucho de la Biblia. Terminé mi primer año y dije, siento que conozco menos. Yo me acuerdo que estudié el Génesis, estudiamos el Génesis en un mes, versículo, bueno, quizás no versículo por versículo, pero sí capítulo por capítulo, deteniéndonos en algunos lugares, sí, versículo por versículo, y de pronto me di cuenta que apenas estábamos arañando la pasta de la Biblia, porque pasábamos tantas cosas que no podíamos profundizar en ellas, y era apenas arañar por encima la Biblia. Termina uno en el Instituto Bíblico y te dicen, te acabamos de dar las herramientas para que comiences a estudiar. O sea, finalmente el Instituto Bíblico nada más te da las herramientas para empezar. Te enseñan cómo estudiar, porque ve uno grandes secciones de la Biblia apenas como un panorama. Y esos panoramas, con entender la Biblia como un panorama, te ayuda muchísimo, pero te da apenas las bases. Es como decir,
Quiero estudiar matemáticas avanzadas y el Instituto Bíblico te enseña a sumar, restar, dividir y multiplicar. Y de ahí en más, arranca con tu vida. ¿Cómo andas tú? Yo digo, ni las tablas me sé. Entonces, tenemos que mucho por avanzar. La siguiente pregunta. ¿Qué tan cierto es esto? No me gusta juzgar a otros. No me atrevo a decir quién tiene la verdad. Hay mucha gente así, cristianos, que dicen, no me atrevo a decir quién tiene la verdad. ¿Ese es tu caso? ¿O tú sabes quién identifica la verdad? No, es que ¿cómo le voy a decir yo? Cada quien tiene su verdad. ¿Cómo le voy a decir yo a estas personas que están equivocadas? Creen sinceramente. Y he escuchado muchos que dicen, pues, ¿cómo puedo yo identificar la verdad? ¿Será que también el Corán es verdad? Para ellos es verdad, ¿no? Para los musulmanes. ¿O será que los católicos también tienen la verdad? ¿O el New Age tiene su verdad? La siguiente. Pienso por mí mismo. Evalúo lo que otros dicen con lo que dice mi Biblia. Por lo tanto, soy capaz de decir quién tiene la razón. ¿Es esto tu caso? ¿Eres capaz de decir quién tiene la razón? Porque conoces la Biblia, sabes identificar las mentiras, conoces la verdad, así como conocer un billete, que te llega un billete falso y lo identificas, conoces cuando una doctrina tiene algo extraño. ¿Te ha pasado? A veces es muy común hoy en día con la facilidad que tenemos nosotros con las redes sociales, que pasan muchos así, ay, qué bonitos pensamientos acerca de Dios. Y de pronto ese pensamiento tiene ideas bonitas, bien envueltas, bien decoradas, bien adornadas, se ven como un pastel sabroso, pero tienen mentira. ¿Puedes identificar esas mentiras? Hoy en día abundan esos mensajes con mentiras. Y aún a veces yo veo que muchas veces como cristianos comparten esas cosas ahí, que tienen su grado, un pastel con una gotita de veneno, les dicen. Pero si es más pastel, es más el azúcar, los ingredientes que se le pusieron, harina y todo eso, nada más es un poquito de mentira. ¿No valdría la pena que sepas identificarla? La siguiente pregunta dice, ¿dejo a otros cristianos o los que enseñan en mi iglesia me digan lo que debo de creer? Es más fácil así. No, es que el pastor dijo que así es. Y como el pastor dijo, yo lo creo. ¿Tú crees todo lo que se dice? Es tu responsabilidad personal conocer a Dios, conocer su verdad y saber identificar la mentira. Como hermanos venimos y nos enseñamos mutuamente, pero esta reunión como iglesia que tenemos aquí es para exhortarnos y animarnos a por nuestros propios medios saber la verdad. ¿Qué pasaría? Les puse alguna ocasión en esta ilustración, ¿no? Decir, ¿saben qué quiero? Quiero que, no sé si ustedes han probado alguna vez este chocolate. Yo me acuerdo que lo hice una vez, que Mayra se enojó mucho conmigo esa vez, ¿verdad? Sí fuiste tú, Mayra, ¿verdad? Que saqué un chocolate aquí. ¿Quién quiere saber a qué sabe este chocolate? Y Mayra bien contenta decía, yo quiero. Pues agarré, me lo comí y empecé a platicarle a qué sabía. Y se enojó Mayra conmigo. Pero así somos. La Biblia es un manjar. Y acá está uno estudiando y disfrutando de él, y viene uno a la iglesia y escucha uno, mira que es comida masticada. Lo que muchas veces si nos quedamos con eso, lo que recibimos, porque otro me platica lo que estudió. ¿Y tú? ¿Cuándo vas a dejar de comer Gerbers y empezar a comer alimento sólido? ¿Cuál es el alimento sólido? El que no ocupas que otro te lo procese.
el que tú lo puedes sacar por ti mismo de la palabra. Ese es alimento sólido. Es el alimento que tú necesitas para poder crecer. Vamos a ver. La verdad nos libera. Segundo punto. ¿Cómo combatir la mentira? Combatiendo la mentira, ¿cómo? Con la verdad. ¿Cuál es la primera pieza de la armadura de Dios mencionada en Efesios 6:14? Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 6, versículo 14. ¿Estamos ahí? Dice, voy a leer desde el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra los principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, la lucha real. Estamos en una lucha real y necesitamos protegernos y fortalecernos. ¿Cuál es la primera pieza de la armadura? Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Y sigue describiendo. Primera pieza de la armadura, el cinto. ¿El cinturón de qué? De la verdad. ¿Por qué será tan importante un cinturón en una armadura, en la armadura cristiana? Coloquémonos en la época. Normalmente las personas usaban túnicas. Ahora, la túnica pues era algo suelto, algo flojo, y el cinturón, ¿qué hacía? Colocaba las cosas en su lugar. Te daba comodidad. No sé si te ha pasado alguna vez que te toca lavar platos con un suéter todo guango. ¿Es cómodo? Yo creo que esa es las peores cosas que odio del invierno. Tener que lavar los platos con un suéter flojo. ¿Y qué es lo que uno experimenta ahí? Frustración. Ahora, imagínate tú, con esa ilustración, lo que sería tener unas túnicas todas sueltas y tener que ir a la guerra con ellas. Tropiezas, o sea, en primer lugar el tropiezo. La falta de la verdad te va a hacer tropezar, va a hacer que caigas, te va a hacer inútil ahí. Y bueno, dice, ¿cómo ayuda? O contestemos esto, ¿por qué es tan importante esta pieza? ¿Cómo nos ayuda en la guerra espiritual el cinturón de la verdad? Tomando la analogía de la armadura. ¿Cómo me ayuda el cinturón? Para que no tropiece, para que no caiga en tentación. Te ayuda a discernir. Yo le puse otras palabras acá también. Me da confianza, me da seguridad. Me mantiene firme. Es interesante notar que la última pieza de la armadura es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, donde se encuentra la verdad. Una espada es un arma defensiva y ofensiva. Protege de las mentiras del diablo al mismo tiempo que sirve para atacar sus falsedades con la verdad. ¿Ok? Entonces la espada, particularmente esta espada que se habla aquí en la descripción de la armadura del creyente, es una espada corta, principalmente utilizada como defensa. Es una espada de defensa, pero también nos ayuda esa a poder llevar el evangelio, porque a fin de cuentas la iglesia está a la ofensiva con el evangelio. Siguiente pregunta, ¿qué nos ayuda a rechazar todo camino de mentira según el Salmo 119, 104? ¿Quién lo quiere leer fuerte, por favor? Vamos al Salmo 119 porque vamos a estar ahí en Salmos y Efesios un momento. Salmo 119. Muy bien, entonces aquí dice, ¿qué me ayuda a rechazar todo camino de mentira? Sus mandamientos. Si no fuera por la Biblia, uno no podría detectar y huir de las mentiras.
El versículo 105 está aquí también, Salmo 119, 105. Voy a leerlos para que queden aquí. Dice 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este pasaje compara a la Biblia con una lámpara. ¿De qué me sirve una lámpara en la oscuridad? Evita que tropiece también, me guía por el camino, alumbra la mente y ayuda a detectar las mentiras que me pueden desviar del camino. A la luz de lo anterior, ¿qué decisión tomó el salmista en el versículo 106? Dice, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Juré y ratifiqué. Aquí el hecho de jurar es ese momento solemne donde uno promete ante Dios, voy a obedecer. Y ratificar, la idea de ratificar es como colocar un sello sobre ese juramento para que nada lo invalide. Porque de pronto somos bien mentirosos nosotros y un día hacemos un juramento diciendo, sí, Dios. Yo les decía, cuando cantamos mentimos. Señor, te amo, quiero amarte, Señor, te voy a obedecer, te voy a servir, yo iré, Señor, y de todo cantamos, pero no estamos dispuestos, cantamos yo iré y no estoy dispuesto ni siquiera de predicar al vecino. Entonces, tenemos nosotros que no dejar caer nuestras palabras ante Dios y cumplir lo que prometemos. A la luz de estos mandamientos y de estas verdades, el salmista se comprometió con Dios. Decir, yo guardaré, yo obedeceré. La palabra guardaré en la Reina Valera, en la Nueva Versión Internacional, es traducida como acataré. Y también como voy a cumplirlo en la Dios habla hoy. No solo hay que llenar la mente con la información, sino cumplir lo que uno lee en la Biblia. Porque conocemos la Biblia, muchos de nosotros. Estamos aquí y, no sé, quizás ya leíste la Biblia de tapa a tapa alguna vez. Yo espero que la meta que tengamos cada uno sea leer la Biblia una vez al año. Una Biblia puede leerse de manera completa una vez al año, con dedicarle 15 minutos al día aproximadamente. 15 minutos y termina la Biblia en un año. ¿Es algo irracional? A mis hijos les dejan leer 20 minutos al día. Y si uno dice, si un niño puede leer 20 minutos al día, ¿nosotros qué? ¿Cuántas veces has leído la Biblia? Si has leído la Biblia, conoces. Y sencillamente a veces leer un libro de la Biblia te hace conocer muchas verdades. Vas conociendo, pero ¿obedeces? Mira lo que dice más adelante también. Dice, viviendo en la verdad. Ya vimos la verdad que me libera. Ya vimos el segundo punto, que es cómo podemos combatir la mentira con la verdad. Ahora tenemos que aprender a vivir en base a lo que creemos. Dice Proverbios 3:3. Vamos a buscar ahí Proverbios, capítulo 3, versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón. Este proverbio exhorta a nunca abandonar la misericordia. ¿Y qué más? Y la verdad. Sino que tienes que escribirlos, ¿dónde? En la tabla de tu corazón. Por ejemplo, un ejemplo. ¿Cómo puedes tú escribir la Biblia, la palabra de Dios, la verdad, en la tabla de tu corazón? Dame ejemplos. Memorizando. Actuando. Compartirlo quizás yo creo que va más allá, es hacerlo tuyo, meterlo en ti, atarla. Mira, estoy estudiando y leyendo varias veces ahorita lo que es Pentateuco y me llama la atención cómo se repite una y otra vez la palabra señal o para recordatorio. Se le pedía a los judíos, por ejemplo, que hagan, que se pongan filacterias, que son cintas de colores en los vestiduras. ¿Para qué? Para que recuerdes los mandamientos. Se ataban la palabra de Dios y ponen pequeñas cajitas en las manos y en la cabeza, te ponen aquí cajitas cuando oran los judíos, obedeciendo algunos de los mandatos de aquí. ¿Por qué? Porque llevaban literalmente el mandato de poner la palabra de Dios aquí en la frente. Y una y otra vez se dan señales y símbolos para
recordar los mandamientos. ¿Qué tienes tú que te recuerda obedecer? A veces uno dice, yo obedezco y lo hago de corazón, pero hay veces que ocupamos recordatorios también, de que la palabra de Dios esté visiblemente en nuestras casas, de que haya cosas que nos recuerden obedecer. Hay símbolos que nos ayudan muchas veces. Un anillo de bodas, ¿qué simbolismo tiene? Está lleno de significado y te recuerda un pacto que tienes tú, un esposo con su esposa. Ten recordatorios. Conocimos a una mujer que tenía un hábito de prender velas en su casa. Y uno dice, pero las velas como que identifican, quizás alguno identificaría velas prendidas en la casa con santería, o con, no sé, con brujería, pero esta mujer tenía su vela, y ¿sabes qué le recordaba a ella? Que Dios está presente. En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, había un candelabro. Este candelabro de 7 brazos se encendían constantemente, tenía que estar todo el tiempo encendidas las lámparas, y les recordaba a los judíos, ¿qué cosa? La luz, la verdad. Les recordaba la palabra de Dios, les recordaba la luz de la palabra de Dios, les recordaba que Dios es luz. Había recordatorios. El incienso les recordaba también cosas, les recordaba la adoración que podía ser su oración, sus cantos al Señor. Son buenos los recordatorios que te recuerden obedecer. El obedecer es día a día. Levántate en la mañana, ponte ante tu Dios de rodillas y dile, Señor, hoy obedeceré. Mañana, haz lo mismo. Pasado, haz lo mismo. Día a día, renueva tu compromiso, ratifica compromisos que has hecho. Dice, punto 8, Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 y 10. Acompáñenme por favor ahí a Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y este pasaje, ¿de qué habla? De confesar nuestros pecados. La confesión, ¿qué significa? Confesión significa literalmente decir lo mismo. Decir lo que pasó. Y si estás diciendo eso es decir verdad. Dice aquí, la confesión es decir verdad sobre nuestros pecados. Al dejar de encubrir la ofensa, se permite que brille la luz de la verdad. El capítulo 2, versículo 4, dice aquí que si alguien pretende conocer a Dios y no guarda sus mandamientos, ¿el tal que es? Mentiroso. ¿Y qué? Y no guarda la verdad. Es mentiroso y no guarda la verdad. Hoy en día hay muchos que dicen, yo conozco a Dios, yo soy cristiano, pero no se congregan, no leen la Biblia, no obedecen, no comparten. ¿Eres un cristiano de esos? ¿Qué dice la Biblia de esos cristianos? Son mentirosos y no guardan la verdad. Una vez más, el énfasis está en obedecer, no solamente en saber. Obedecer. Efesios 4, 24 al 25. Efesios capítulo 4. Dice el 4, 24 al 25. Dice, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Y se repite una y otra vez aquí la verdad. Por ejemplo, vamos a regresar un poquito. Versículo 14. Dice que
hablando del crecimiento que nos da la palabra de Dios, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas ¿de qué? Del error, de la mentira. Llevados de aquí para allá por mentiras. Sino que, versículo 15, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. La verdad te va a ayudar a crecer. Entonces, podemos ir contestando acá. Efesios 4, 24 al 25 nos exhorta a vestirnos de la naturaleza nueva. Eso significa desechar ¿qué cosa? Desechar la mentira y hablar verdad. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. En Hechos capítulo 17, versículo 10 y 11. Regresamos un poquito a Hechos 17, vamos a encontrar un grupo de cristianos especiales, los de Berea. Este pasaje dice que los creyentes en Berea eran más nobles que los creyentes de otros lugares. ¿Por qué? No solamente recibieron la verdad, sino también que ¿qué hicieron? Hechos 17, versículo 10. Lo leo, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Venía Pablo, enseñaba, ¿y qué hacían los cristianos? Verificaban lo que se enseñaba con la palabra de Dios. ¿Qué haces tú cuando escuchas un sermón? Hay gente que ni Biblia trae. Tienes que acostumbrarte. A lo mejor vas creciendo, eres nuevo, pero tienes que acostumbrarte a ir verificando lo que te dicen. Verificar en la palabra de Dios lo que se está enseñando. Entonces, eso hacían esos hombres, verificaban cada día. ¿De qué manera podríamos imitar nosotros a los de Berea? ¿Cómo podríamos imitarlos? Escudriñando cada día. ¿Qué más podríamos hacer? Ese podría ser bueno, por ejemplo, tomar notas y repasar, estudiar. A lo mejor suele pasar que a veces el sermón va demasiado rápido y uno no puede mantener o no sé si les pasa a ustedes que hay veces que te toca un punto en el sermón y de pronto ¡pum!, se te prende el foco. Oye, acá en este otro lugar, y uno puede, mientras toma nota, extender un poquito más. Vienen pasajes a tu mente, y ¿sabes qué? Cuando vienen pasajes a tu mente, el Espíritu Santo está hablándote, y quizás tú puedes seguir esa voz, seguir ese estudio y ver qué es lo que Dios te quiere decir a ti. Muchas veces el sermón, cuando uno se para aquí y da el sermón, puedo yo compartir lo que Dios me habló a mí, pero ¿y a ti qué te va a decir Dios? Puede ser que Dios te hable a algo también en relación, pero hacia una dirección particular. ¿Cómo te habla Dios en los sermones? Dios te quiere hablar a ti particularmente, no te quedes con lo que le dijo a otro. La relación con Dios es personal. Si no estás satisfecho con sus respuestas en el cuestionario de la página anterior, o se siente frustrado y atrapado, ¿qué puedes hacer? La respuesta es permanecer en la palabra. ¿Y qué piensas hacer esta semana para permanecer en la palabra? ¿Okay? Leerla. ¿Cómo vamos con el maratón? Seguimos todavía leyendo. Hoy a lo mejor a las mujeres no se les recogió, por ahí tengo una hoja para si alguien quiere repasar cómo va la lectura. No la abandones, sigue leyendo. ¿Qué más podría hacer? Obedecer, no nada más oír, obedecer. Permanecer en la palabra es más que una lectura rápida de un pasaje. Tú puedes hacer una lectura rápida, pero cuando Dios te habla, detente ahí y en ese momento analiza el pasaje para entender lo que dice, lo que significa. Pero aún eso no es suficiente, hay un paso más. Después de estudiar un pasaje,
hay que buscar aplicaciones para la vida. Es decir, ¿qué voy a hacer yo al respecto? Santiago 1:22 dice que no es suficiente solo escuchar la palabra. No debemos ser nada más oidores, sino también ¿qué? Hacedores de la palabra. Así que es fácil ser oidor, como el oidor de la parábola de la siembra que le gustó, qué bonito el estudio, pero luego fue y se le olvidó todo. ¿Por qué? Porque llegó el cuervo y se comió la semilla. ¿Cuántas veces te encantó el sermón y saliendo de acá ya no te acordabas? Saliste y te olvidaste y no hiciste nada. Qué bonito estaba el sermón para fulano de tal, lástima que no estuvo. Y mira, aquí el hermano está sentado al lado, espero que esté prestando atención porque es para él y nunca es para nosotros. Entonces seamos cuidadosos con eso. Al final de su estudio, alce los ojos a Dios y pregúntele: Dios, ¿qué debo hacer ahora en base a lo que he escuchado para poner en práctica lo que he leído? ¿Qué tengo que hacer yo? Porque a fin de cuentas yo soy el responsable. ¿Cómo deseas que Dios responda? Que Él te diga, Él te va a mostrar. Preséntate ante Dios, platica con Él, porque su palabra te habla a ti y te va a decir a ti lo que tienes que cambiar, no al de al lado. Presta atención a la voz de Dios. Este libro, el estudio que estamos tomando, está dedicado a examinar algunas de las mentiras principales que el mundo o el diablo usan para confundirnos. Comenzando con el paso 3, el que sigue, vamos a ver mentiras como el estoy solo, o otra es no puedo, es imposible, otra dice Dios no puede perdonar a alguien como yo, y más. Con cada mentira daremos respuestas bíblicas que nos permitirán vivir en libertad y en santidad. Analiza la verdad. Busca tus aplicaciones. Los devocionales son una manera bonita de encontrar una aplicación para tu vida. Pero el devocional, como yo les he dicho, como incluso una predicación aquí el domingo, es alimento que otra persona ya procesó. Aprende tú también a buscar por tus propios medios ante la Biblia. Tú y Biblia solos. Busca la verdad aquí. Son grandes herramientas los devocionales, son grandes herramientas venir como iglesia y congregarnos y estudiar juntos la palabra, pero Dios te quiere hablar personalmente a ti. No pierdas eso. Vamos a orar. Mi Dios, gracias Padre por este tiempo que nos das. Y gracias Señor porque tú hablas. Y hoy queremos tener oídos atentos a tu palabra, a tu verdad, para poder vencer la mentira, para poder identificarla y abandonarla. Te damos gracias, mi Dios, porque tú nos formas, mi Dios, como tú quieres, a la imagen de tu Hijo. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.